país está atravesando hoy y también en el año 2014 una crisis sistémica, porque es una crisis económica, política, institucional, y para salir de esta crisis es necesario el esfuerzo de todos los venezolanos. Eso no significa arriar banderas, poner de lado nuestros principios ideológicos, sino poner por delante los intereses del país y con una agenda sustentada en la Constitución Nacional, reactivar el aparato productivo, generar mayores ingresos y mayores empleos para los venezolanos, combatir la inseguridad, mejorar la infraestructura del país, empezando por la infraestructura eléctrica, hospitalaria, sanitaria, entre otros problemas que agobian a nuestros compatriotas. Y eso requiere entonces y ahora un esfuerzo mancomunado, y eso se consigue a través del diálogo sincero, con una agenda concreta y del entendimiento. No es la vía asumida por la Mesa de la Unidad Democrática, esa que usted plantea. La mayoría de los miembros de la Mesa de la Unidad Democrática han venido manteniendo esta posición, al punto que el pasado 10 de abril acudieron a Miraflores a exponer nuestros puntos de vista sobre la situación del país, y la mayoría de la alternativa democrática cree y practica la vía constitucional, pacífica y electoral para el acceso al poder. ¿Y hay quienes no? Hay sectores políticos De lado de y la lado, oposición de lado y lado hay sectores radicales que en lugar del diálogo, el entendimiento, propician la confrontación sin tomar en consideración que la confrontación en otras latitudes ha llevado a situaciones lamentables, y en Venezuela, en los últimos 16 años, la división, el acoso, la persecución nos ha dividido, y es tiempo de que los intereses nacionales estén por encima de los principios o las posiciones políticas personales o partidistas. Es interesante lo que menciona, diputado, porque desde algunos sectores de oposición siempre se ha utilizado ese discurso que refiere que durante la revolución bolivariana, el proceso de transformaciones que encabezó el presidente Chávez en su momento, a partir del año 99, hay una especie de división entre los venezolanos, de conflictividad permanente, pero desde la revolución se dice que es todo lo contrario, que de algún modo se ha logrado canalizar una cantidad de situaciones sociales difíciles por las cuales atravesaba nuestro país, que más bien gracias a la revolución bolivariana consiguieron un mecanismo para aliviar. Uno de los elementos que se refiere para sostener esa idea es que, por ejemplo, los indicadores de pobreza en nuestro país están por encima del 60%, una miseria por encima del 20%. Entonces, ¿cómo se puede hablar de un país unido con esas características de pobreza? Bueno, tenemos obviamente visiones distintas. Uno, en lo que respecta a la apreciación del momento político y económico, y probablemente tengamos puntos de vista distintos, probablemente no, seguramente tenemos puntos de vista distintos en cuanto a la solución de esos problemas. Nosotros en la Alternativa Democrática pensamos y mantenemos que ha habido en los últimos años no solamente un discurso, sino unas políticas públicas que, en lugar de estimular la unidad nacional, han llevado a este clima de confrontación que hoy tenemos. Y además pensamos que, en lugar de haberse invertido de manera eficiente los ingentes recursos fiscales, particularmente petroleros, que hemos tenido, no se han utilizado correctamente, y lejos de haber resuelto los problemas económicos y sociales, hoy tenemos en el país inflación, lo registra el Banco Central de Venezuela, desabastecimiento, lo muestran las colas a las puertas de abastos, supermercados y bodegas, y se trata, como venezolanos, con estas diferencias, con estas apreciaciones distintas, ver si es posible, en una agenda concreta, Luis, economía, seguridad personal, servicios públicos, educación, entre otros temas, como venezolano, porque a ti te duele el país, a mí me duele, yo quiero que el país progrese, no quiero que el país esté en una situación como la que estamos hoy en día, particularmente en el tema alimentario, y por esa razón, quienes desde la Alternativa Democrática tenemos esta visión, decimos, aquí está nuestro concurso, nuestra experiencia. No significa claudicación, tampoco pedimos claudicación del lado del oficialismo, máxime en el hecho de que detentan el poder político, pero es tiempo
de poner de lado esas diferencias y juntos trabajar por la solución de los problemas. Usted ha hecho un tema de apreciación. Yo justamente el pasado viernes estuve aquí Héctor Rodríguez, que es el ministro de Educación, y yo le planteaba parte de lo que usted está planteando, que lo han dicho desde varios sectores de la oposición, que los ingresos extraordinarios en términos petroleros que ha tenido nuestro país en los últimos años, desde la oposición se decía que se habían, bueno, prácticamente desperdiciado, que no habían sido bien utilizados. Y él ponía ejemplos, hablaba 700.000 viviendas construidas, 1 millón de personas alfabetizadas, 2,5 millones de computadoras entregadas a los niños en el sistema educativo del país. Los ponía como ejemplos irrefutables del éxito de una inversión social. Él decía, bueno, depende de donde se vea. Si se ve con la óptica del capitalismo, evidentemente no se van a ver los logros como se ven desde la óptica de lo que se plantea en términos de la construcción del socialismo, colocar al ser humano por encima del capital. ¿Usted ve contradicción en eso? Sí, por supuesto. Luis, por concepto de factura petrolera, se estima que en los últimos 15 años han ingresado al país cerca de 900.000 millones de dólares. Y a pesar de ese hecho, nosotros tenemos hoy cifras del Banco Central de Venezuela, 2014, una inflación cercana al 66% como inflación general, una inflación en alimentos cercana al 90%. En el 2013, eso es 2014, 2013 inflación del 56.2%, inflación en alimentos cercano al 70%, índice de desabastecimiento. En el 2014, el índice de desabastecimiento estuvo cercano al 20%, pero en productos como leche en polvo, que es lo que le interesa al ama de casa, a la madre que tiene un niño, café, carne, aceites vegetales, harinas precocidas, el ama de casa que va temprano a las bodegas no las consigue. Cuando la consigue en un mercado alternativo, tiene que pagar no 12 bolívares que cuesta 1 kilogramo de harina precocida, sino mucho más. Y así, no 43 bolívares por 1 kilogramo de pollo, sino mucho más. Y eso ha sucedido en un país que ha tenido estos ingresos. En consecuencia, tenemos ópticas distintas. Además de los ingresos, ha aumentado el endeudamiento. Y bueno, esta es la situación que tenemos hoy en día y que más que tú, más que yo, que las posiciones divergentes que tenemos, ahí está el pueblo. Allí está el pueblo humilde que nos está viendo, que sale a la calle y que consigue en la calle problemas que se pueden resolver. Y este es el tema central. Venezuela tiene los recursos, afortunadamente tenemos recursos energéticos que todavía hay tiempo de aprovecharlos eficientemente, tierras, tenemos mano de obra, tenemos infraestructura para producir todos los alimentos o la mayoría de los alimentos que nuestra población requiere. Y en lugar de tener hoy anaqueles y mercados, me refiero a bodegas, abastos y supermercados, con estos problemas que no estamos inventando, que están allí, nosotros podemos perfectamente estar autoabastecidos en la arepa de todos los días, en el arroz del pabellón, en el cafecito que nos tomamos, en la carne de la carne esmechada, y eso puede producirse con empleo nacional. Y ese es el punto. Y para eso, se requiere un conjunto de condiciones jurídicas, de aprovisionamiento de insumos, semillas, fertilizantes, maquinaria, precios adecuados, entre otros temas, para que Venezuela tenga lo que tienen otros países. Uno va a Colombia, va a Bolivia, va a Ecuador, va a Perú, va a los países centroamericanos y encuentra sociedades y economías que, sin tener los recursos que hemos tenido en Venezuela, tienen plenamente abastecidos sus bodegas y sus abastos. Diputado, el presidente Chávez solía hacerlo mucho, el presidente Maduro también lo hace. Tema de la comparación, uno escucha todos estos elementos que usted menciona. El presidente Chávez recurría mucho a la comparación, comparemos los 10 años primeros de la revolución con los 10 años anteriores, ahora podríamos hablar de estos 15 años y 15 años anteriores. Usted menciona el tema, ciertamente, por ejemplo, ir a una bodega, un supermercado y tener que hacer una cola. Uno de los elementos que supone uno tiene que ser valorados a la hora de analizar eso es el tema de la capacidad adquisitiva. No es lo mismo tener que ir a hacer una cola para comprar
a no tener plata con qué hacer una cola. Y usted lo sabe, usted fue ministro de Agricultura del presidente o expresidente Rafael Caldera. No, Usted, del presidente Ramón J. Velázquez. perdón, del presidente Ramón J. Velázquez. Usted conoce de la historia reciente de nuestro país los indicadores de desnutrición infantil, los indicadores de pobreza extrema. ¿No cree usted que tienen que tener una valoración a la hora de comparar un periodo con otro? Porque hoy podríamos decir, bueno, sí, hay que hacer cola para comprar carne, pero son miles y miles de venezolanos los que hasta hace 20, 30 años no tenían para comer carne. Luis, por supuesto, el consumo de alimentos ha aumentado en Venezuela en los últimos 15 años. Tú citas el ejemplo de la carne. En 1998, el consumo de carne, cifras de la Federación Nacional de Ganaderos, de la Asociación de Industriales de la Carne, de los frigoríficos, incluso del propio gobierno actual, dicen que estábamos entre 16 y 17 kilogramos de carne de bovino por habitante año. El último año, en el 2014, estuvimos entre 23 y 24 kilogramos. Allí hay un aumento en el consumo. Pollo. Nosotros, cifras de FENAVI, la Federación Nacional de Avicultores. En el 2014 estuvimos en un consumo cercano a los 45 kilogramos de pollo. Esos son 18 kilogramos más de consumo de pollo habitante año que en 1998. Arroz, cifras de Febe Arroz. Huasca Sen, que es el presidente de Febe Arroz, me pudiera corregir, o Francisco Tagliapietra, que es el presidente de FENAVI, o Rubén Darío Barbosa de la Federación de Ganaderos, si estas cifras que estoy dando no son ciertas. En arroz estamos entre 25 y 26 kilogramos per cápita. Eso es superior a lo de 1998. ¿Qué decimos nosotros? Que mientras en 1998 esos 17 kilogramos de carne se producían enteramente en Venezuela, hoy esos 23 o 24 kilogramos de carne que están demandando nuestros compatriotas se producen 50% grosso modo afuera y 50% adentro. ¿Por qué, Luis? Esta es mi apreciación, por supuesto, la podemos contrastar, pero lo mismo en arroz, lo mismo en café, lo mismo en maíz blanco, porque la producción de carne ha disminuido en Venezuela. Entonces, estas cifras no las doy para regocijarme, no, las doy para decir por un conjunto de situaciones que tienen que ver con la inseguridad jurídica, confiscaciones, tomas forzosas de unidades de producción, precios congelados, entre otras, en carne, en café, en arroz, en maíz blanco, la producción nacional no ha estado al ritmo del crecimiento del consumo y en consecuencia se han creado estos déficits. ¿De qué se trata ahora? Más que diagnósticos, ponernos de acuerdo y agarrar, Luis, como hace el ama de casa, la persona que va al abasto y dice, bueno, yo necesito en mi casa, que tenemos 5 personas, 1 kilogramo de harina precocida, medio litro de aceite, 1 litro de aceite, tanto de arroz, etcétera, etcétera. Así hacen los países también. Los países hacen su lista. Y un país como Venezuela, comedor de arepa, tú comes arepa, yo como arepa, quienes nos están viendo también. Nosotros consumimos cifras de Fedeagro, que es productor de maíz, cifras de Benmaíz, la Asociación Venezolana de Industriales del Maíz, 32 kilogramos de harinas precocidas al año. Si eso lo multiplicamos por 30 millones de habitantes que somos los venezolanos, tenemos que en Venezuela se consumen 900.000 toneladas de harinas precocidas al año. Eso requiere aproximadamente 1.300.000 kilogramos de maíz. No los estamos produciendo en Venezuela, pero los podemos producir. ¿De qué se trata? Ponernos de acuerdo y ver en Portuguesa cuántas toneladas podemos sembrar, cuántas hectáreas y cuántas toneladas podemos producir en Guárico, en Yaracuy, en Bolívar, y trabajar y remar todos en la misma dirección del abastecimiento pleno de maíz blanco y de arepa, y así mismo de arroz, de carne, de café y de tantos productos que pudiéramos generar en Venezuela. Sobre eso